Bueno, vamos entonces a relacionar los 4 textos. Supongo que lo hicieron en casa. Está todo acá, está todo acá. Muy bien, entonces vos empezás. ¿Querés que empiece? ¿Sí? Bueno. Mirá cómo cosas que- hizo, es una Teresa. traba. Le doy una media para chupar. La mía propia. Nada, en principio me parece que lo que está en todos los textos es el enemigo en común. Ajá. Y él, como ya sean dispositivos médicos, como que a todos se les llama la policía de, ya sea policía interno o el sistema judicial, la criminalización, como el sistema médico. Y también... Paremos ahí. Entonces tenemos dispositivos que podríamos decirle el enemigo. Y entonces tenemos dispositivo que es, enumere, lo dijiste. El dispositivo médico, Médico, el judicial que es de criminalización, de criminalización y de locura. Porque vos no terminás en el psiquiátrico solamente de loca, si te judicializan Claro. también. Judicial, ¿qué más? El educativo no es un dispositivo. También. Educativo, pero los textos, siempre pensemos en los textos. lo educativo Bueno, está. pero Sí, hablan está. de la educación en el de más allá de la amnistía. Totalmente. Sí. ¿Qué más? Diagnóstico, ya dijimos lo del Que es el médico, el médico diagnóstico. El capitalismo, en el sentido como... Yo te diría que el capitalismo Todo. está para acá arriba y tiene estos dispositivos. Claro. Fíjate vos que lo interesante de estos dispositivos, pensando en el día que estamos y lo que nos convoca, bla, 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 todos estos dispositivos operan con la idea del bien, de hacer el bien. Esa es la trampa, haciendo el Claro. bien, tarara, Te la dan. te la sin dan. consentimiento. Exactamente. O consintiendo. O consintiendo. Por eso la idea de consentimiento es tan complicada y siempre tiene que ser móvil. ¿Por qué? ¿A qué se le dice sujeto? Para las que ya hicieron alguna otra cosa conmigo. A la persona que está suscitada. Muy bien, exactamente. Entonces el sujeto a la persona atada. Etimológicamente, digo, si nos instituyeran como libres de torcido estaría todo bien, nos instituyen como sujetos de derecho, o sea, deberíamos estar, es el horror, deberíamos tener miedo que nos digan sujetos. ¿Bien? Entonces, en realidad, ¿qué es un sujeto? Esto es, lo dice Foucault, lo dice la teoría postestructuralista, es aquella persona que incorpora la norma social, la incorpora, la hace cuerpo, la hace subjetividad, la hace cuerpo, la hace deseo, la hace mente, con la garantía de una existencia social. Entonces, podríamos decir que el sujeto siempre consiente su sometimiento. Para eso está creado. Cuanto menos sujeto sos, menos estás consintiendo. ¿Quién no es sujeto? Los locos, ¿Quién más? los presos. Exactamente. Hoy estamos... ¿Qué pasaba en Ezeiza? Huelga de brazos caídos. 400 presas que dejaron sin trabajo. Pues la presa trabaja. Los presos trabajan. No están rascándose el higo. Trabajo esclavo. Por muy mal pago, de hecho. Bueno, entonces... Esas personas no son sujetos. No están considerados. Por eso están sustraídos, Privados. privados de su libertad, privados de las obligaciones. Por ejemplo, no votan, no pueden votar. Bueno, los viejos, las viejas, los viejos también, las personas discapacitadas. Los enfermos, Los niños. paso para allá. Los niños. Exactamente. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren ante situaciones, por eso digo, la noción de consentimiento es muy complicada, porque puede existir, no digo que sean todos los casos, pero puede existir este problema donde una esté consintiendo su propio sometimiento. Y también puede ocurrir el caso donde en pos de la protección se infantiliza. El capitalismo es experto en hacer esto. Claro. O sea, y la infantilización es una rutina del capitalismo. La idea de asociar protección e infantilización. Entonces, esto está en Postdata contra las sociedades de control de Deleuze. Ahí Deleuze va a hablar de la infantilización del sujeto contemporáneo en el capitalismo. Por eso esos planteos, o sea, hay... No lo voy a decir a cámara. Corte. Me lo enseñaron acá, Diego y Mike, que estamos filmando. Bueno, la etimología del sujeto, que es de un verbo, es un compuesto, un verbo
latino, que es iakeo, que es arrojar, y es el participio pasado. Entonces es subiakeo. Entonces subiectum, participio pasado, es subiakeo, que es arrojar hacia abajo. Ping. Voy a hacer un sujeto. Mejor dicho, imposible. Acabo de producir un sujeto. Hola, soy el sujeto. ¡Tum! Ahí está el sujeto. Bueno, tal cual. Quiero un mate, ¿ay? O solamente apoyaste ahí y lo dejamos ahí. Era la intervención. Era la intervención, solo para molestarme a mí. Bueno, y la otra etimología era la de familia, que familia, ustedes deben conocer familia, también una palabra latina que viene de, deben haber oído hablar de pater familias. Pater familias, que se suele traducir como el padre de familia. Ese familias no es un plural, sino es un genitivo, lo que en latín se llama genitivos a la griega. No importa, pero bueno, para que sepan que no es un plural y quiere decir el dueño de la hacienda. Familia en realidad viene de otra palabra que es famulus, que es el esclavo agropecuario, es el esclavo del campo, es el esclavo de peor categoría. Los romanos tienen diferentes tipos de esclavos, obviamente con diferentes tipos de niveles, lo cual habla mucho de nuestro mundo contemporáneo. No daba igual ser el famulus, es una pieza del campo, es como un arado o como un buey, tiene ese estatuto para un romano. No es lo mismo que un servus, de donde viene la palabra siervo, que es tal vez un esclavo con el que vos tenés un esclavo más culto. No es lo mismo un escriba, que también solían ser esclavos, pero muy eruditos, esclavos griegos, gente con conocimiento, en fin. Entonces familia viene de esa palabra famulus, que es el esclavo del campo, que está en el catálogo Varrón, que es un escritor romano, lo coloca en el catálogo de las herramientas, es una herramienta del campo. Entonces cuando hablamos del pater familias, de lo que estamos hablando es del señor dueño de todo lo que posee, exacto. Sus hijos, su esposa, todos sus esclavos de mayor categoría, sus esclavos de menor categoría, todos los animales que posee y la tierra. Bueno, digo para la gente que todavía quiere formar familia. La familia. Quiero que charlemos sobre esta cuestión de cuáles son los ejes de análisis de más allá de la amnistía que ustedes ven. Porque El es una diagnóstico. Bien. Una crítica al privilegio, ¿no? Muy bien, eso es un punto importante. Ese texto tiene, por así decirlo, yo tengo mis diferencias con ese texto. Me parece mucho más interesante el de la mujer enferma, que es un texto que dialoga, así como dialoga con Tikkun, dialoga con Más allá de la amnistía. Pero un punto muy importante que tiene Más allá de la amnistía es esta cuestión de nunca diagnosticar. Sabemos que estamos en presencia de algo que tiene diagnóstico, pero no estamos hablando de diagnóstico en ningún momento. Es decir, sabemos que eso los psiquiatras, que eso que ella está contando y narrando, ahora vamos a la cuestión del privilegio. La psiquiatría le llama trastorno borderline, pero en ningún momento se dice eso. Justamente para salir de la operación de diagnóstico, decir, es una persona borderline. Por una parte. Ahí yo tengo un punto importante del cual el texto de Más allá de la amnistía, como es un texto anarco-romántico, para parafrasear la Cari, que siempre le gusta decirlo de lo romántico, es un texto romántico, en sus ideales, ácratas y demás, le falta hacer lo que pide Deleuze en el abecedario. ¿Qué es lo que pide Deleuze? Con el diagnóstico, con la enfermedad. ¿Qué es lo que él dice? Con la vejez, con la adicción. ¿Qué es lo que dice que hay que hacer? Invocar las potencias que eso tiene. Es una frase bellísima, porque hasta una se imagina como una especie de ritual. Hay que invocar las potencias que eso tenga. Ejemplo, en las cárceles, la gente podría ser toda tipificada de trastorno borderline. ¿Para qué te cortas en la cárcel? ¿No vieron nunca un preso? ¿No tienen ningún amigo expreso? Tic, 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 tic. Exactamente, para ir al médico, para salir del pabellón. Entonces vos ves que te la van a poner en el pabellón que se pudrió, trácate, brum. 10 días internado, 15 días internado, saliste del pabellón, quizás después ya el abogado pudo movilizarte, que te pongan en otro sector, salvaste la vida. Entonces, hay que invocar las potencias. El texto es un texto triste, justamente porque no logra invocar las potencias. Siempre hay una potencia.
En todo, si ustedes me preguntan a mí, en todo siempre hay una potencia, incluso en la muerte. Spinoza está equivocado. Claro, no es que está equivocado, es que el mundo de Spinoza, que cree que el grado cero de la potencia es la muerte, no es nuestro mundo. O sea, Spinoza nunca se imaginó que iba a haber un mundo como el nuestro. ¿En qué sentido que iba a haber un mundo como el nuestro? Un mundo donde hay zombificación, donde hay gente que vive 40 años conectado a un respirador con un encefalograma plano, gente zombificada en todos los ideales de la buena conciencia y la idea del bien de los dispositivos del capitalismo. O sea, nunca se lo puede imaginar. El mundo de Spinoza todavía había presencia. ¿Qué le llamo presencia? Le llamo presencia a lo que pasa en los barrios, o por lo menos en algunos barrios. Eso es la presencia, ¿entendés? Como, estamos acá. No es como esa media ausencia del dispositivo, del WhatsApp, de esto, de aquello, de la tele, de la pantallita, de ideas. Bueno, yo puedo rescatar algo de Link muy chiquitito. Sí. Que cuando dice que el dispositivo lectoescritura, no dispositivo para no usar esa palabra, pero no sé cómo le dice a la lectoescritura, como que te aleja de la oralidad. Y las personas que no tienen tan integrada la tecnología de lectoescritura tienen un grado de comprensión oral de esto, que lo relaciona con De la comprensión oral y de memoria mucho mayor. De memoria, de poder entenderse, de poder hablar, y a mí me viene pasando como... Mira, hay una tesis que la puedes buscar, que es la tesis de Milman Parry. Milman Parry fue un famoso, un erudito de la cultura grecolatina. Y lo que él probó es que conocen estos dos textos, por lo menos los habrán oído de nombre, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Claro, entonces, las dos, ambas, Ilíada y Odisea, están adjudicadas a un mismo autor, que es Homero. Eso es una construcción, no me atrevería a decir moderna, pero no es de la época de Homero. Homero es del siglo VIII, y esta construcción de crear dos textos que en realidad eran orales y formarlos como texto, escrito, literatura con un autor, es una operación del periodo helenístico, que es el siglo III a.C., de lo que es el reinado de los Ptolomeos, que es una genealogía que viene de los generales de Alejandro Magno, de donde desciende Cleopatra, que estaban en Egipto y que fundan el Museo de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría. Entonces ellos hacen esa operación de compilar estos textos y de convertirlos en textos. Hago toda esta vuelta porque Milman Parry se obsesiona con la idea. Cuando vos lees, incluso en la traducción, 3000 años después, estamos en el siglo VIII, siglo XXI, 3000 años después vos lees la Ilíada y la Odisea, parecen hechas por dos personas diferentes. Incluso en la traducción, 3000 años después, con toda la vuelta de copia que tuvo eso, decir, esto no lo hizo la misma persona, ¿entendés? Bueno, entonces Milman Parry se obsesiona tratando de probar y consigue probar que efectivamente no solamente que Homero es un nombre parlante, todo esto que estoy hablando se llama cuestión homérica, lo googlean, ponen cuestión homérica y aparece. No solamente que es un nombre parlante, que es una construcción, es un personaje conceptual que en realidad no existe. Existe como existe Jesucito, Sí, como existe Orfeo, qué sé yo, como existe Buda y como existe Krishna. Si no te como hace existe bien. Nerón, por hablar históricamente. Exactamente, no como existe Julio César. Julio César. Sí, no es Julio César ni Uriburu. Ni Uriburu. ¿Entendés? No. Tal vez hubo un señor Homero, como hubo un señor Orfeo, como hubo un señor Jesucito, ¿viste? De ahí a creer que es el Jesús de tal época, hizo tal cosa. tal cual, y que es el santo Como sudario y claro. toda la cosa esa, y que se levantó de los muertos, bueno. Ya demasiado. Ya me pongo a creer en Walking Dead, que me parece mucho más interesante si creemos en eso. Digo, después de elegir mitologías, prefiero creer en Metamorfosis de Ovidio. ¿Por qué no? Es Zeus. A propósito, acá la tenemos a mi profesora de griego. Está maravillosa ella, muerta ya. Que una vez un alumno le preguntó, griego 1, 500 alumnos, y le preguntó a la profesora de griego, profesora, ¿Zeus existió? Fue maravillosa la respuesta, era bastante nazi, pero fue una respuesta hermosa la que le dio. Le dijo, no lo sé, pero los griegos creían en él. Fin. ¿Entendés? Como, bueno, yo prefiero creer en Zeus, la verdad. Se puede hasta elegir si hay que creer en alguien. Pero entonces, ¿cómo logra Milman Parry descubrir esta diferencia? Te lo cuento así rápidamente, podríamos estar 3 horas hablando de la cuestión homérica o más. Pero se va a analizar a payadores yugoslavos. La verdad que son payadores. Gente con una lectoescritura muy reducida,
no llega a pueblo ágrafo, no son ágrafos, porque este pueblo en Yugoslavia que él va a analizar hay lectoescritura, únicamente que esta gente no está escolarizada, no está realmente alfabetizada. Grados, ¿no? Diferentes grados. A mayores niveles de alfabetización, los tipos pueden memorizar menor cantidad de texto. O sea, cuanto más lectoescritura tenés, menos memoria conseguís. Entonces, él analiza cómo estos tipos, que también son rapsodas, es decir, que hacen la que hace Homero, recitan de memoria, no es realmente de memoria, es como el payador, tienen una estructura métrica y tienen figuras retóricas que les permiten recordar. Por eso siempre es, no sé, Helena, la de los blancos brazos, Palas Atenea, la porta égida, o sea, viene con un epíteto atrás, que son estructuras. Y esas estructuras te permiten recordar lo que tenés que decir después, que no es exactamente igual, se parece. Como yo sé lo que tengo que decir, pero no es igual a lo que dije ayer. Y tengo mis ayuda-memorias para acordarme de lo que viene después, ¿entendés? Yo me acuerdo, tengo que hablar del privilegio más allá de la amnistía, ¿se entiende? Entonces, esto los tipos lo tienen estructurados como en bloques. Bueno, entonces descubre eso que dice el link, siendo efectivamente, cuanto más te alejas de la lectoescritura, más tenés otras herramientas. Nunca hay que olvidárselo. Por eso, pese a que el diagnóstico cognitivo se mide por la capacidad de adquirir la lectoescritura, y hay gente muy fascista, como el bueno de Vygotsky, siempre por el bien. Para quienes estudiaron pedagogía conocerán al señor Vygotsky, que dice que en realidad los procesos más complejos de la mente se producen en la lectura, yo lo discutiría. Eso es una idea occidental y civilizatoria. Y Homero, quien quiera que haya sido, quizás era un conglomerado de personas, gente que produjo metáforas, ironías, retórica, sin lectoescritura. Eran ágrafos. Los griegos no tenían lectoescritura. No es que ellos no habían aprendido a escribir. No había. Es como la computadora. Claro que sí. Es eso, pero lo tenemos naturalizado como que no es una tecnología. No Sí, sé. y que si no lo pudiste adquirir, por el motivo que sea, sos un retardado. Y Homero tampoco lo adquirió. Y de vuelta a la perversidad de la justicia, como en este signo, símbolo que estamos armando, como el invertido, porque si lo adquiriste, sos un retardado. Si no lo adquiriste, sos retardado. Pero si lo adquiriste, como esto, ¿no? Como sos el niño de clase media que tuvo tu mamá, que te prestó toda tu atención, no servís Sos el para nada. infantilizado, No que no servís podés para hacer poco. nada. Claro. Como Que no podés apropiarte de lo que tenés que del apropiarte, evento. ¿Cómo le dijiste del suceso? el del acontecimiento. Del acontecimiento. No puedo nunca, yo lo relaciono con la bipolaridad. Que ese es el privilegio del que hablaba Ana. Ahí va. Ese es el privilegio que está más allá de la amnistía. Entonces, más allá de la amnistía, una de las cosas interesantes que tiene ese texto, por eso a mí me gusta, que es todo esto que el occidente del capitalismo contemporáneo, moderno, desarrollado, está hablando como, bueno, nosotros estamos mejor, nosotros tenemos nuestros privilegios, en realidad son aparatos de captura. ¿Qué es lo que producen? Producen una pandemia de depresión. Y diluir también un poco la figura de la familia nuclear. O sea, digo, hay una familia, pero un poco más múltiple, Más móvil. más Que es lo que hablabas vos de tu hermano la otra vez, o sea, que lo adopta esta persona trans para que pueda hacer el tratamiento allá. O sea, sí, esos son formar agenciamientos. Esa es la trampa de la igualdad. Y es lo que explota, es uno de los deseos del capitalismo, o sea, por eso Deleuze y Guattari hablan que el capitalismo, hablan de capitalismo global cognitivo y que está a la altura del deseo, porque eso es lo que explota el capitalismo. Claro. El capitalismo se da cuenta que tiene que explotar la materia prima deseo. Entonces vos deseas ser igual, deseas ser como los demás, deseas tener lo mismo que tienen los demás y no podés invocar las potencias que tenga tu acontecimiento. Por terrible, marginal, fuera de lo normal, fuera de la norma que sea lo que te esté aconteciendo. Vos querés ser como las demás y te cae la ficha de que tu situación era mucho mejor que ese privilegio entre comillas, ¿no? Privilegio, porque también eso es lo que pasa cuando la gente habla, ¿viste? De privilegios, piensa que de un lado están los ricos, del otro lado están los pobres y que son como dos polos. Y eso sí está, pero en el medio hay grados, como vos decís, o sea, las compañeras ya se manejan con otro registro que es la de vivir en un centro social que tiene la
particularidad es que es un centro social de maricas, travianas, monstras, ¿entendés? Ya ahí no hay una familia, en el sentido de la familia nuclear en la que vivimos todas. Entonces esa es la nostalgia. En el texto un poco también de la amnistía, ella marca, bueno, nosotros vivimos en el Reino Unido, parece que somos los privilegiados del capitalismo, y marca dice, no, todos somos víctimas del capitalismo, los que supuestamente somos los más privilegiados también tenemos todo esto. ¿No vieron el video que ahora, ¿cómo se llama? Laika y difundió una página, me acuerdo que es Laika y algo y ahora no me acuerdo. La de los senegaleses. De los Sí, senegaleses. es muy bueno. ¿No vieron el video de los senegaleses? llama? Lo circulé hoy. Ay, no, Así bueno. que después lo miran, pero después lo miran. Levantamos y vinimos. Pero te lo cuento, o sea, No vimos porque nada hoy. Pero lo vemos cuando volvemos. sí, está buenísimo el video. Después lo volvemos a circular y además es un video que se tiene que difundir. A los manteros senegaleses en Flores, vino a la metropolitana, se los quiso llevar puestos, está el senegalés ese enorme que lo agarró y lo levantó y pum, lo tiró 10 metros. Entonces, Nadie difundió eso, ¿no? sí, yo Sí, lo vi. había un diario clip que salió eso. del chabón tirándolo. No sé. Pero es como la ley, Amora. ¿Hace cuánto que Esos yo? comentarios a esta altura, que en este lugar... Seguimos defraudados por Clarín, no. Seguimos llorando la tradición de Bueno, Clarín. sí, eso. Después está la empresa del capitalismo verde y después está, no sé, la mansión Playboy. Vos me preguntás a mí, yo prefiero pelearme con Hugh Hefner. ¿No tiene Hugh Hefner? No es, ¿cómo es el tarado este que se murió de cáncer de Apple? Steve Jobs. Sí, yo no, Jobs. prefiero Hugh Hefner que Steve Jobs, ¿entendés? O sea, Hugh Hefner es el... ya está, ya se sabe que Hugh Hefner es el enemigo, no se esconde atrás de la bata hablando de la buena conciencia y de la emancipación de las mujeres, ¿entendés? El otro salame es el problemático porque hay un montón de gente que piensa en todo ese discurso de la... Bueno, ese es el debate Clarín página 12, ¿entendés? Un diario es un diario, está ahí para hacer dinero, fin de la cuestión. Y quienes trabajan deberían saberse gremio. Lo que pasa es que se creen escritores los muy pelotudos. Ya me salgo violencia arriba. Ahí está, ahí la tenés, la pelotuda de mi hija. Ahí la tenés, la quinta. Violencia arriba. Estudio abogacía y es feminista. Sí. La psicóloga. ¿Viste lo dice? La que cobra 600 pesos por lo que la gente se arregla con un moscato en Constitución antes de tomarse roca. Bueno, más o menos, ¿viste? Como, no sé qué se creyó esa gente. Si esa gente se creyera mantera de Senegal, que es lo que es, no le pasaría la cosa que nos pasan y que dejamos que nos pasen. Pero bueno, ¿qué pasó con los manteros del Senegal? Vino a la metropolitana. Sí, ahí está el cargador. Los vinieron a levantar y los manteros se pararon de guantes. Entonces el video de lo que se trata es, les pregunta cómo hicieron para, sin nada, porque no tenían nada, las carteras que venden tenían, para que no los saque la policía. ¿Cómo hicieron para resistir sin ni siquiera un fierro? Entonces, ahí dice habla y dice, porque yo cuando voy a la verdulería en Senegal, me cruzo con los leones. Así dice, me cruzo con los leones. Claro, andás acá. ¿Entendés? Como me cruzo con los leones. Tal cual, entonces bueno. Esto no es nada. Hay una canción de Mía, ¿conocen esta rapera? gatitos. ¿Conocen esta cantante Mía Sí. de la India? Bueno, que es medio como una rapera y además tiene un rap que a mí me gusta mucho que dice en una parte de la canción, ¿pensás que acá es difícil? Vení a África. You think it's tough here, come to Africa. En un momento lo dice la canción, ¿pensás que acá es duro? Vení a África. Entonces, claro, vos sos de un país tipo Congo, hace 50 años que está en guerra Congo, ¿entendés? ¿Qué te va a hacer un boludo de la metropolitana? ¿Entendés? Hace 50 años que te viniste en una balsa, te cruzaste el Atlántico, ¿entendés? Esa gente se viene... Ya saben qué condiciones. Sí, en una balsa. Se llaman balseros, andás a ver en qué vino. Lo mismo en la Cachiola, lo que cruzamos acá Container, para cuando cruzando. nos hacemos la hippie para ir a balizas, ¿entendés? En eso se vienen, cruzan el Atlántico, el mar. Reman ellos, ¿entendés? Después de pelearse con los paramilitares, con el ejército del país y con los leones.
que está por ahí también, ¿entendés? Para cuando llegaron acá, vino la metropolitana, le quieren confiscar las carteras. Salí de acá, ¿entendés? Como salí de acá, las balas no los asustan, ya vienen de la guerra, o sea, es literal que vienen de la guerra. Yo creo que hay que tener un devenir mantero senegalés. Urgente necesitamos un devenir mantero senegalés. Bueno, el comunicado de Georgina Orellano, cuando empezó esto, ella salió a solidarizarse, el sindicato de las trabajadoras sexuales se solidarizaba con el de los manteros. Yo creo que fue de los pocos sindicatos que salió a expresar su solidaridad con los manteros. El resto no los considera trabajo. Y hay que ver si los considera personas, y hay que ver cómo opera el racismo. No es trabajo. Y hay mucha gente que debe pensar, y estoy segura que la buena conciencia opera ahí pensando, bueno, pero hay gente que tiene su negocio, viene esta gente, Claro, y eso y es pagan todo... los impuestos. Y no pagan impuestos, esas carteras son todas de contrabando. Sí, No, y... pero pues se creen lo de la mafia de los manteros. Claro. A partir de la mafia para abajo ya está. La mafia como la mafia Que de no los es la misma, chinos, claro, ¿viste? como Vos los decís, chinos. ¿no ves a los Que chinos no es que la mafia de trabajan? Carrefour. Por favor, yo hago un llamado a la solidaridad. Por favor, Deja de ser tan comunidad estúpido. china y comunidad africana, no se vayan de este país, no nos dejen solas. No nos dejes sin su religión. No nos dejen solas, porque nos quedamos solas. Yo me voy. O sea, no me puedo ir porque tengo la medicación acá. Por favor, no se vayan. Quédense resistiendo con nosotras porque nos quedamos re solas. ¿Viste? No puedes hablar mal de los chinos. Los chinos están todo el tiempo laburando. Viven en el Domingo a supermercado. domingo, viven arriba del Yo te supermercado. digo cómo hacen. Son pobres. Y con ese laburo deben alimentar a 30 bocas en algún lugar de la China, ¿entendés? Por eso no paran nunca de trabajar. ¿De qué mafia hablamos? Hablemos de las mafias que permiten que los violenten a ellos así en todo caso. No de la mafia china. ¿Qué es la mafia china? Que ya sabemos que el vino es volcado. Por eso te podés comprar, como me compré yo a fin de año, un Rutini a 120 pesos. A ver si un Rutini costaba a fin de año 120 pesos, más barato que el free shop. Obvio que eso es de contrabando, ya sabemos que es de contrabando, pero que no se vayan Sí, pero- nunca los chinos, por favor, por favor. La gente que vende en el Señoras subte o en de el tren, no ¿de sé dónde qué. saca la mercadería? ¿También es contrabando o mercadería que ya venció o que está por vencer, entonces la compran más barata? Ya fue, esa gente es la que es aporte. Los manteros senegaleses son aporte. Pero todos pirateamos programas de internet, digo. Por Porque eso un yo mi mundo- trabajo se basa en eso, en bajarme programas, craquearlos y... Porque como dice el Comité Invisible, no existe una vida dentro de un marco de completa legalidad, es una vida que no es vida y nadie la está viviendo. Sería una vida completamente sometida. Todas en un punto u otro cometemos algo que podría ser tipificado como un delito. Eso nos podría llevar a una cuestión de completo relativismo donde entonces todos somos, qué sé yo, una persona denunciada de abuso sexual. No. Pero sí que tenemos que empezar a reivindicar, en vez de la ciudadanía, ciertas conductas que son informales. O sea, como el final de ese final de Tele de la Mujer Enferma, el día que todos nos estemos cuidando entre nosotros y ya no haya quien vaya a trabajar, Exactamente. quizá ese día, bueno, es medio romántico también ese final, pero muy lindo. No, pero es muy Eso práctico es ese eso. final. Sí. Como es romántico, depende de la sujeción que estás viviendo y que no es para juzgar, pero Me escribió Jefa. Como que todos somos vulnerables. Me contestó. es bastante práctico. ¿Lo vas a leer el mail? No, me voy a fijar la hora. No te tengo por qué leer mis correos. Intimidad. Mis correos, pero ¿qué quieres? Porque está bueno decir también trabajar, no sé, estudiar, todo lo que es progreso, que incluye ya sabemos la revolución, o como todo, todo lo que es ir afuera, poner el cuerpo individualmente en algo que crees y que te llena. Y no ver lo otro, o sea, que es construirlo también, ¿no? Que es bajar 10 cambios en un montón de cuestiones. Que es el lugar de lo privado. Y vuelvo, el lugar de lo privado, que es el lugar de la privación, pero es el lugar de la intimidad, tiene potencias a invocar. Hay que invocarlas. Hay que invocar las potencias del lugar de los privados. Entonces, si vos sos un mantero senegalés, estás privado de un montón de cuestiones. Pero eso tiene una potencia. ¿Entendés? Si vos te venís de un lugar como que esos países, vamos a decirlo ya para que se comprenda, esos países están en guerras intestinas y civiles porque Occidente
va y les roba los recursos naturales. Esas guerras están programadas europea y norteamericanamente, ¿no? Porque no se pueden poner de acuerdo. Esas guerras empezaron cuando el imperio inglés y el imperio holandés se empezaron a meter en África, y Portugal, y España. No estaban antes. Se resolvía, o sea, sí había, pero se resolvían de otras maneras. Y ahí empieza, occidentalizando África y con todo lo que eso significa. El colonialismo las crea. Bien, bueno, conclusión. Semana que viene cortamos.